Google es una de las empresas más exitosas en el mundo de la tecnología, pero no todo lo que brilla es oro y a lo largo de su historia han tenido tropiezos que quisieran olvidar. Así que hoy vamos a desenterrar algunos de esos fantasmas. Si fuiste un adolescente o niño en la década de los 2000, seguramente llegaste a jugar Jabotel o más adelante Second Life. Estos eran los metaversos antes de que existiera tan siquiera la palabra o estuviera de moda. Eran mundos virtuales donde podías crear tu avatar, decorar tu propia sala y socializar con gente de todo el mundo. Este tipo de juegos se hicieron increíblemente populares a mediados de esa década y por supuesto Google quiso un pedazo de ese pastel. El problema, como siempre, es que llegó muy tarde a la fiesta. El 8 de julio de 2008, Google presentó Lively, su propio mundo virtual. ¿Y cuál fue el problema y por qué fracasó? Bueno, simplemente porque este tipo de videojuegos ya estaba saturado, los títulos más populares estaban consolidados y además el auge de estos mundos virtuales fue entre 2006 y 2007, ya cuando a Google se le ocurrió entrar al juego simplemente a nadie le interesó. Además, Lively se sentía lento y torpe, como una versión de bajos recursos de Second Life, y eso ya es decir mucho. El mundo se sentía vacío, los avatars tenían diseños horribles, o por lo menos a mí me lo parecen, y la personalización era limitada. Fue un rotundo fracaso y no pudo sobrevivir ni siquiera el año, cerrando oficialmente el 31 de diciembre de 2008. A mediados del 2011, el mundo de las redes sociales tenía un rey absoluto, Facebook. Pero Google, siendo Google, no se iba a quedar con los brazos cruzados, así que el 28 de junio de ese año lanzaron con bombos y platillos su propia red social, Google+. Y al principio hizo temblar a Zuckerberg. Un ex empleado de Facebook confesó que el lanzamiento de Google+ provocó un código rojo. ¿Y por qué? Bueno, es que Google tenía una idea brillante, los círculos. La idea era simple pero genial. En lugar de tener todos tus contactos en el mismo saco como en Facebook, Google te permitía organizarlos en círculos. Por ejemplo, podías tener uno de familia, otro de amigos o de compañeros de trabajo. De esta forma podías compartir, por ejemplo, una foto de la fiesta del sábado solamente en el círculo que quisieras, como el de amigos, y así evitar que tu jefe o tu tía chismosa lo viera. Era un nivel de privacidad y control que nadie te ofrecía en ese momento. Entonces, ¿qué salió mal y por qué es una red social que seguramente ni escuchaste hablar de ella? Bueno, aquí es donde la historia se pone fea. El primer pecado fue la integración forzada. En un principio se estrenó como una red social independiente, pero después cambió a una especie de red interactiva que funcionaba con otros servicios de Google. Por ejemplo, de repente, para hacer algo tan simple como comentar un video en YouTube, Google literalmente te obligaba a abrirte un perfil en Google+. Y si querías comentar un video sería usando el nombre de tu perfil de esa app. Esto enfureció a millones de usuarios que valoraban su anonimato. Esta acción se sintió invasiva y como una imposición, además era contradictorio a lo más llamativo de Google+, que era justamente la privacidad. La plataforma también era algo confusa, porque integraba aún más servicios de Google, y a pesar de los círculos, para un usuario promedio no quedaba claro qué ofrecía Google+ que no tuviera ya en Facebook. La gente literalmente entraba para crear su perfil por obligación y luego nunca volvía, y su golpe de gracia llegó en forma de un escándalo masivo. En 2018 se descubrió una falla de seguridad que expuso los datos privados de más de 500,000 usuarios. Esto fue su último clavo en el ataúd. Google+ simplemente llegó demasiado tarde a la fiesta con una propuesta confusa y una estrategia agresiva que le jugó en contra, y oficialmente cerraron sus puertas el 2 de abril de 2019. El más reciente fracaso de Google es el intento de entrar al mundo de los videojuegos. Google Stadia era un servicio de videojuegos en la nube que prometía mucho, pero no llegó a nada. La propuesta era audaz. Imagínate estar viendo a tu youtuber favorito jugar el videojuego más reciente y que con solo unos cuantos clips pudieras tú estar jugando lo mismo sin descargar absolutamente nada. Bueno, con Stadia era posible. Entonces, si la idea sonaba bien y Google se jactaba de tener el mejor servicio, ¿por qué fracasó? Bueno, nuevamente fue por no tener una idea clara de lo que querían hacer. Mira, te explico, el servicio base de Stadia era gratis, podías disfrutar de tus juegos en una resolución de 1080, pero si querías jugar en 4K tenías que pagar una suscripción de $10 mensuales. El problema es que la gente pensó que este servicio iba a funcionar como una especie de Netflix de los videojuegos, pero esto no era así, literalmente tenías que comprar el juego a precio completo y si querías jugar en la mejor resolución tenías que volver a pagar una suscripción.
Este modelo de monetización se sentía como un robo disfrazado de innovación. Y no nos olvidemos de los problemas técnicos. Si bien Google se llenaba la boca diciendo que eran la mejor plataforma, tu experiencia de usuario dependía completamente de tu internet, y si este era malo ibas a tener input lag. Y esto hacía que literalmente juegos como de disparos o de peleas fueran injugables, y 4K solamente si tu Wi-Fi no moría antes. Y lo peor para una plataforma de videojuegos es que carecía de videojuegos. El catálogo de juegos AAA era limitadísimo, además que también no tenía juegos propios para que tuviera pues un diferenciador al de otras plataformas o se diferenciara de las consolas. Entonces era un servicio que funcionaba mal, tenía un catálogo limitado de juegos, los cuales además eran caros, y si querías jugar en la mejor resolución tenías que pagar extra. Nunca formó una comunidad activa y no supo generar confianza en el consumidor. A lo largo del 2021 y 2022, la plataforma se fue apagando silenciosamente. Finalmente, el 29 de septiembre de 2022, Google anunció lo inevitable: Stadia cerraría sus servidores para siempre. En un gesto de buena voluntad y para no destruir completamente su reputación con los consumidores, Google reembolsó el 100% del dinero que los usuarios habían gastado en la tienda de Stadia, y la plataforma dejó de funcionar oficialmente el 18 de enero de 2023. Lo que estás viendo no es un prototipo inicial de una Alexa, en realidad es un dispositivo 2 años más viejo. Este es el Nexus Q, un aparato que se lanzó en julio de 2012. Google lo vendía como una revolución en el entretenimiento y lo bautizó como la primera plataforma de streaming social. En esencia era un enlace entre tu celular y tu televisión para convertirse en una especie de Smart TV. Lo novedoso, según Google, es que varios usuarios se podían conectar al mismo tiempo y, por ejemplo, añadir su canción favorita a la lista de reproducciones. En segundo lugar, si tus amigos querían añadir música, tenían que tener la aplicación de Google Play Music instalada en su dispositivo, cosa que pues no era tan fácil si por ejemplo nos vamos a Estados Unidos, donde el celular más popular era un iPhone. Y también fue duramente criticado por su precio de $299, por algo que tenía menos funciones que por ejemplo el Apple TV, que era su competencia más directa. La idea no era mala, pero la ejecución sí. Por ejemplo, Apple, como te digo, ya tenía un dispositivo similar desde hace bastante tiempo, pero el Nexus Q simplemente no llamó la atención de nadie. Una verdadera lástima, porque sentó las bases de lo que después conoceríamos como por ejemplo las Android Box. Amazon, aunque lo niegue, se inspiró enormemente en este dispositivo para lanzar su Amazon Echo, que normalmente la conoces como Alexa. Con el tiempo Google perfeccionó el concepto y actualmente tenemos el Chromecast, un producto mucho más versátil, funcional y barato que el Nexus Q. El dispositivo fue duramente criticado en la época, tuvo pésimas ventas y finalmente salió del mercado el mismo año en el que se presentó. ¿Fue un fracaso comercial? Sí, pero también fue una pieza clave en la evolución del entretenimiento digital. Google se ha aferrado tanto a la idea de tener su propia red social como tú a tu ex, y curiosamente sí tuvieron una red social exitosa, lamentablemente no donde ellos querían. Orkut fue la primera red social impulsada por Google, lanzada en enero de 2004, esto significa que es aún más vieja que por ejemplo Facebook. Además, si ves algunas capturas de Orkut, se parece bastante a Facebook en sus inicios. En Orkut podías subir fotos, comentar, y lo interesante es que podías buscar diferentes categorías como música, juegos o negocios, donde podías conocer personas con gustos afines. En un inicio los usuarios principales eran de Estados Unidos, pero rápidamente esto cambió. Orkut se hizo bastante popular en países como Brasil e India, tanto así que por ejemplo la división encargada de esta red social se cambió a Google Brasil. Gracias a la popularidad de Orkut en esos países, y que justamente tienen una población enorme, Google la mantuvo viva hasta 2014. Pero ¿por qué desapareció si en teoría era una red social popular, por lo menos en esos países? Bueno, hubo bastantes problemas a lo largo del tiempo. Uno de ellos es que se empezó a llenar rápidamente de perfiles falsos, los cuales empezaban a compartir enlaces que contenían virus y vulneraban la información de los usuarios. También con los años no se supo adaptar de buena manera frente a sus competidores, como lo son justamente Facebook, Instagram o Twitter. Además, la misma Google fue la responsable de su caída al cada vez darle menos recursos a la plataforma, ya que en ese momento se estaban enfocando en su propia red social, que fue Google Plus, y también fue un rotundo fracaso. Y así fue como el 30 de julio de 2014 Orkut anunció oficialmente que cerraría sus servidores, y para el 30 de septiembre de ese año cerró oficialmente. ¿Quién entiende a Google? Tenía una red social medianamente exitosa y conocida y le dieron cuello.
Si creías que Google Plus fue el primer intento de la compañía por tener su propia red social, estás equivocado. En realidad ese fue como su cuarto o quinto intento. Un año antes, en 2010, Google lanzó el que quizás fue el ensayo más desastroso, Google Boost. Esta no era una aplicación que tenías que buscar y descargar. Un día de la nada y sin previo aviso, simplemente apareció dentro de Gmail. Así es, la bandeja de entrada de tu correo electrónico, tu lugar más privado en este espacio digital, de repente se convirtió en una especie de red social que nunca pediste. Pero la integración forzada no fue lo peor. El error catastrófico que le costó a Google una demanda millonaria fue la función de seguimiento automático. Verás, para darte una red de contactos al instante, Google decidió que sería buena idea que las personas que tuvieras más contactos en correo electrónico se convirtieran automáticamente en tus seguidores en Boost de forma pública. Imagínate las consecuencias, de repente el mundo podía ver con quién te enviabas correos electrónicos. Esto provocó un caos absoluto con implicaciones en la vida real. La reacción del público fue inmediata y agresiva. Google tuvo que salir a disculparse a los pocos días y cambiar esta función, pero el daño ya estaba hecho. La compañía enfrentó una demanda colectiva donde tuvo que pagar 8.5 millones de dólares. Google Boost solamente duró un año desconectándose oficialmente para darle camino a Google Plus, pero quedó en la historia como un ejemplo perfecto de la arrogancia corporativa y como una lección brutal de que nunca, pero nunca debes de jugar con la privacidad de tus usuarios. Antes de que Meta sacara sus gafas de realidad aumentada, o más recientemente Apple hiciera lo mismo con sus Vision Pro, Google ya había presentado en 2012 sus Google Glass. Estas gafas tenían diferentes funciones, como por ejemplo podías visualizar mensajes, obtener direcciones de Google Maps que se sobreponían en la calle y también podías tomar fotos y video. Parecía un artilugio sacado de la ciencia ficción, pero se enfrentó a varios problemas. El primero fue la paranoia colectiva. Muchas personas no se sentían cómodas con la idea de que unas gafas te pudieran grabar sin darte cuenta. Esto llegó a tal punto que en diferentes lugares como cines, bares o restaurantes se prohibiera su uso. El segundo error fue realmente una barrera tecnológica. Si bien las gafas prometían diferentes cosas y te hacían sentir como Tony Stark, tenían sus limitaciones. Y la primera era su batería, esta duraba muy poco. La pantalla se sobrecalentaba con el uso y su interfaz, aunque llamativa y medio futurista, se sentía lenta y torpe. Además, el precio no ayudó, era simplemente altísimo. Pagar $1.500 por un producto que se sentía sin acabar, cuyo uso estaba prohibido en diferentes lugares y que, seamos honestos, no era para nada necesario, ya que las gafas hacían lo que hacía tu celular, pues simplemente no ayudó a que se consolidara. Fue un verdadero fracaso y se convirtió en un chiste tecnológico, y oficialmente se dejó de vender esta versión comercial en 2015. Pero como que Google no aprende de sus errores, y es bastante aferrado, o simplemente tenían un chingo de estas gafas en el almacén, ya que este proyecto renació en 2019, con las Google Glass Enterprise. Estas eran unas gafas que pretendían ser una herramienta de trabajo en lugares donde se necesitara usar las manos, como por ejemplo fábricas, mecánica o incluso la medicina. De esta manera podías visualizar información mientras se realizaba otra actividad. Tuvo ventas suficientes para sobrevivir unos cuantos años, pero finalmente terminó siendo otro fracaso comercial, dejándose de vender en 2023. Seguramente ni recuerdas Google Allo. Yo tengo vagos recuerdos de haberla visto en mi celular preinstalada con otros servicios de Google, pero simplemente la ignoré. Google Allo era un servicio de mensajería instantánea que se estrenó en 2016. Tenía toda la intención de competir contra WhatsApp o Telegram, y sobre el papel traía armas con que defenderse. Mucho antes de que WhatsApp integrara la inteligencia artificial, Google Allo tenía una función muy similar, ya que teníamos el asistente de Google integrado directamente en los chats. Imagínate esto, estar planeando una cena con amigos, podías pedirle al asistente que te buscara restaurantes, te mostrara el menú o compartiera la dirección. Todo esto sin salir de la conversación. Era una función brillante adelantada a su tiempo. Además, hacía todo lo que esperaríamos en una aplicación de mensajería. Podíamos mandar fotos, videos, mensajes de voz, crear chats temporales con autodestrucción e incluso cifrar la conversación. Entonces, si tenía tecnología interesante y cumplía con lo básico, ¿por qué fracasó? Bueno, el primer problema y el más grande fue el mismo de siempre, y llegó muy pero muy tarde. Para 2016, WhatsApp ya no solamente era una aplicación, era un verbo. La gente no decía envíame un mensaje, decía envíame un WhatsApp. Los usuarios ya tenían sus grupos, sus contactos y sus hábitos. Convencer a millones de personas de cambiarse de plataforma es una tarea simplemente imposible. Las cifras lo dicen todo.
En su mejor momento se estima que Allo alcanzó unos 50 millones de descargas, que suenan bien, pero son cifras ridículas que palidecen si se compara con las 1000 millones de descargas que WhatsApp ha acumulado desde que salió en 2009. El segundo problema fue una de las decisiones más confusas y torpes que Google tomó: fragmentó la experiencia. Me explico, en WhatsApp podías tener tus chats, podías hacer mensajes de voz, llamar por voz o hacer videollamadas, todo esto en una sola aplicación, pero Google por alguna razón extraña dividió el servicio en dos. Allo solamente servía para enviar mensajes de texto. Si querías hacer una llamada o videollamada, tenías que descargar Google Duo, una aplicación que se lanzó exactamente al mismo tiempo. Pero para el usuario esto era un fastidio. ¿Por qué iban a usar dos aplicaciones de Google si con WhatsApp podías hacer exactamente lo mismo? Al final Allo cerró oficialmente en marzo de 2019 y su mellizo Duo pudo vivir hasta 2022, cuando desapareció al fusionarse con Google Meet.